el ejército de Moscú corre el riesgo de que la resistencia y el conflicto interno se formen como una corriente subterránea en las sombras. Bajo presión, los soldados rusos se preparan para rebelarse. Los crecientes desacuerdos y confrontaciones entre los soldados rusos, las demandas imprudentes de los comandantes rusos y el fracaso en satisfacer las necesidades de supervivencia de los soldados crean serios problemas en las estructuras sociales y vitales del ejército ruso. En menos de un año, la guerra entre Ucrania y Rusia literalmente ha destrozado un país que cuenta con uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Ante los ojos del mundo, el ejército ruso en territorio ucraniano llegó al punto de agotamiento en la guerra que inició. Entonces, ¿cómo se encontró de repente el ejército ruso en esta posición? ¿Y cómo soportaron tanto los ucranianos contra una fuerza militar muy superior? Por supuesto, los disturbios y enfrentamientos internos en el ejército ruso contribuyen en gran medida a esta situación. Sin embargo, esta semana se produjo un levantamiento tan violento dentro del ejército ruso que ni las autoridades de Moscú ni los medios de comunicación rusos pudieron ocultarlo durante mucho tiempo. Los rusos en el frente se rebelaron, pelearon entre ellos y se perdieron en el caos de una ofensiva vacilante. Algunos enviaban vídeos desesperados a Putin, mientras que otros oponían a los funcionarios del Kremlin enviados para sofocar la rebelión. Todos los hechos sobre la guerra fueron revelados por vídeos y mensajes de la manifestación militar de Vladimir Putin. Sin embargo, como se dijo anteriormente, un video filmado por un soldado ruso cayó como una bomba en una de las imágenes más recientes compartidas sobre la guerra de Ucrania. En el video estaba claro que los soldados rusos habían cometido una revuelta militar en Ucrania, y un comandante de tanque ruso había afirmado lo que posiblemente fue una de las revueltas más grandes vistas desde el comienzo de la guerra. Investiguemos el impacto total de esta sorprendente revuelta en la guerra de Ucrania y veamos qué sorpresas nos esperan en el frente de ahora en adelante. Después de una discusión entre unidades, un comandante de tanque del ejército ruso llevó a cabo un sorprendente ataque suicida en un puesto de control ruso en Ucrania. Después de una discusión en el campo de batalla, el comandante del tanque ruso condujo su tanque T-90 sobre un grupo de soldados rusos, disparó contra los puestos de control y finalmente hizo estallar deliberadamente su propio tanque. Sí, lo leíste correctamente, esta insurgencia alucinante señaló que nada iba como de costumbre en el ejército ruso. En resumen, las unidades militares desarticuladas de Putin ahora compiten por armas y suministros en el ejército ruso. Podemos decir que no existe un mando unificado, ni un cuartel general único, ni un concepto único, ni una acción unificada, ni una planificación de mando. Pero no hemos visto nada tan violento como un comandante ruso detonando deliberadamente su propio tanque de batalla en mucho tiempo. Fidar Yubek, un operador de drones ruso que presenció el impactante ataque suicida y huyó del ejército, afirmó que este tipo de escándalos son comunes en el ejército ruso. Por otro lado, Inglaterra hizo una rápida afirmación sobre Rusia, que todavía ocupa Ucrania. Se decía que Putin, que declaró la movilización en el primer año de la guerra y envió 10.000 soldados al frente, quería reclutar 400.000 soldados más esta vez para llenar el vacío de personal. Las autoridades rusas han elegido el llamado modelo voluntario, presumiblemente para minimizar la oposición interna. Es poco probable que esta campaña rusa atraiga a 400.000 voluntarios auténticos. Sin embargo, reconstruir el poder de combate de Rusia en Ucrania requerirá algo más que personal. Rusia necesita más municiones y equipo militar de los que tiene actualmente. Además, incluso los soldados rusos que inicialmente se ofrecieron como voluntarios han cambiado de opinión acerca de luchar. Los soldados a los que solo se les permitía una comida al día y no se les permitía ducharse, arriaron sus banderas rebeldes. Otra razón para la revuelta de los soldados rusos es, por otra parte, la ayuda occidental y estadounidense al ejército ucraniano. En otras palabras, el apoyo occidental destruyó al ejército ruso. El ejército ruso se dispersó después de que Estados Unidos y los países europeos que impusieron duras sanciones a Rusia durante la ocupación proporcionaran a Ucrania las armas más modernas. Si bien los sistemas HARS detuvieron a las fuerzas rusas en el frente, la tarea de los rusos se volvió más difícil después de que Estados Unidos,
el Reino Unido y Alemania enviaran los modelos más recientes de tanques a la región el mes pasado. Como resultado, el presidente ruso Vladimir Putin buscó ayuda. Hay mucha presión sobre el presidente ruso Vladimir Putin, que no ha encontrado el apoyo bélico que buscaba ni en el campo de batalla ni en su propio país. Aquellos que fueron reclutados por el ejército ruso como resultado de la guerra de Ucrania son condenados a prisión si se niegan a luchar. Los soldados rusos que abandonan su base sin permiso son acusados de desertar y condenados a 9 años de prisión. Tras la noticia de que cientos de soldados rusos habían sido arrestados por desafiar las órdenes de su comandante, Vladimir Putin asestó otro golpe al esfuerzo bélico. Resultó que los rusos que fueron reclutados por la fuerza para luchar en suelo ucraniano se negaron a hacerlo debido a su creciente desafío a la autoridad militar de Putin, según informes. En estos momentos, cientos de soldados y comandantes de primera línea se encuentran recluidos en centros de detención militares. Al menos 50 soldados rusos han sido encarcelados en un sótano en el Oblast de Donetsk por negarse a luchar en Satine Basania. Otros soldados rusos que luchan en el frente exigen la liberación de sus camaradas. Además, los soldados rusos detenidos quieren que sus comandantes sean procesados por encarcelarlos contra su voluntad. Podemos decir que cuando Putin ordenó una movilización parcial para fortalecer sus tropas en el campo de batalla, los soldados rusos enviados al frente sin ningún reconocimiento médico ni entrenamiento de combate adecuado vieron a las propias fuerzas militares de Moscú como carne de cañón. El general Budanov, jefe de la inteligencia militar ucraniana, afirmó que la ira de los soldados rusos y del pueblo provocó un caos total en las filas rusas, pero Putin y sus comandantes fingieron que todo estaba bien. Las autoridades rusas siguen intentando mantener la ilusión de que todo está bien. Mientras tanto, el ejército ruso ha creado una nueva unidad para localizar a todos los soldados desaparecidos que han desertado, escapado o están intentando localizar a su tripulación. Según el medio de comunicación ruso Verse, soldados de al menos 16 regiones diferentes han grabado mensajes de video acusando a los comandantes rusos de intentar utilizarlos en ataques de ondas humanas. Mientras las Fuerzas Armadas rusas continúan persiguiendo a sus soldados que huyen, según observadores militares, enviar oleadas de combatientes mal entrenados y mal armados a la línea de fuego se ha vuelto cada vez más común en Rusia para derrotar a la oposición. Las bajas rusas oscilan entre 600 y 1000 hombres por día, según las fuerzas ucranianas. La tan esperada ofensiva rusa parece haberse estancado en medio de la feroz batalla por Bam. Porque antes de que Rusia pueda lanzar otro ataque, necesita nuevas unidades militares y municiones para enviar al frente. A pesar de estos graves problemas, resulta bastante sorprendente que Rusia siga utilizando su poder militar en Ucrania a pesar de la destrucción. Esta táctica rusa se equipara con saltar por un precipicio en una guerra de desgaste tan feroz. Después de todo, la fuerza militar de ningún país es ilimitada. Recuerde suscribirse a nuestro canal y habilitar las notificaciones para recibir notificaciones de nuevos videos. Nuestro equipo de expertos prepara meticulosamente nuestro contenido. Tomaremos acciones legales contra cualquier canal, plataforma de redes sociales o sitio web que utilice nuestro contenido sin nuestro permiso. Gracias por estar atentos a nosotros.